Hola, esto es Go Live 365, su podcast sobre el mundo de la consultoría, Dynamics y algo más. Bienvenidos, hoy estamos inaugurando un nuevo playlist en el cual vamos a hablar de experiencias de diferentes consultores en el mundo de la consultoría con situaciones que giran en torno a esto, para lo cual hoy hemos invitado a dos maravillosas mujeres con bastante experiencia en el mundo de la consultoría. A lo largo de su carrera han visitado diferentes países y han hecho proyectos de diferentes características. Aprovechando su experiencia, hoy vamos a hablar de los retos al gestionar proyectos globales. Quédense con nosotros, los invitamos a disfrutar este podcast. Bienvenidos. Bueno, y como ya les comenté, hoy estamos con Natalia y Alexandra Salinas, dos consultoras súper importantes para Atsasure y también en el mundo de la consultoría. Ellas hoy nos acompañan y quiero que se presenten y nos digan cómo entraron a este mundo de la consultoría, de qué país son, cuántos años llevan de experiencia. Bueno, los dejo con ellas para que se presenten. Bienvenida, Natalia. ¿Cómo estás? Gracias, Jair. Muchas gracias por invitarnos. Hablo por Alex también. Es un placer para nosotros estar compartiendo acá con vos. Bueno, mi nombre es Natalia Salas, soy consultora funcional financiera. Empecé, bueno, si no se nota, soy argentina. Siempre digo, me van a ver tomando mate seguramente a lo largo de todo el podcast. Va conmigo el mate. Y más a estas horas. Soy argentina, empecé a implantar en Argentina, bueno, ya no sé qué año, hace 10 años creo que voy, por la década, con X2012. Bueno, Tremendo. sí, soportes de 2009, ¿viste? Cuando estás aprendiendo un Sí, sí, sistema sí. y se te da vuelta al 2009. Eso Ahí, también, ahí eso está empezamos. bueno, sí. Ahí empezamos y bueno, trabajé durante 5 años en Argentina, en un partner Argentina. Durante todo ese tiempo estuve trabajando en proyectos, en implantaciones y soportes también Ujú. en otros países de Latinoamérica, o sea, digamos todo lo que es región LATAM. Y 5 años después migré de versión, yo siempre digo migré de versión y migré de país también porque es casi lo mismo. Me, me fui de Argentina y estoy aquí en Madrid. Ya van a ser 5 años también para trabajar en Axasure con Consultora la nube. financiera, señores, consultora financiera, que Consultora, no es sí, nada menor, consultora no es nada menor. financiera. Yo, La de yo los números, soy, la que cuadra La de los los números. números, la que cuadra, yo, la loca de los números. yo siempre le he dicho que le huyo a la consultoría financiera. Sí, bueno, Hay que yo le tener huyo un a don los para eso. almacenes, ¿no? Hay que tener un don para ser consultor financiero. Y nos acompaña Sí. Alexandra. Cuéntanos, Ale. Bueno, muchas gracias, igual chicos. Gracias, Jay, por invitarnos a tu podcast, que de hecho está buenísimo. Tienen que verlo, está Gracias. genial. Que haya empezado desde todo el tema de lo que es el análisis y todo. De hecho, encuentras muy poca información cuando empiezas en este mundo de la consultoría y se agradece ese tipo de información. Así que tú sigue, que está espectacular. Bueno, yo soy de Ecuador. Mi acento es más difícil de localizar. Soy de Ecuador. Siempre me confunden con Perú, pero igual amo Latinoamérica, me encanta. Empecé más o menos igual hace 10 años, y es chistoso porque yo en realidad empecé en el mundo de la consultoría porque prácticamente mi hermano mayor me vendió otra cosa y me dijo que era muy lindo, que la pasabas genial, que conocías un montón de cosas. Bueno, es como que sí, está bastante bien, pero también tiene su chicha, llamémoslo así, también tiene su parte dura en realidad. Ya empecé igual hace 10 años, más o menos, y desde la versión 2009 lo mismo, prácticamente casi a la par de Nati. Al inicio me gustaba mucho empezar justo por todo este tema de calidad, logística, y bueno, Desde el ahora inicio en la parte logística, entonces, estuviste. desde el inicio en la parte logística. De hecho, cuando recién empecé a trabajar, mi fuerte era mucho el tema de calidad e ingeniería de procesos, porque trabajé mucho en empresas automotrices cuando recién salí de mi carrera universitaria. Entonces, desde ahí ya dije como que sí, me gusta esto, o sea, me gusta bastante, pero también tiene su complejidad, llamémoslo así, ya cuando empiezas a Dynamics, pero también te ayuda porque empiezas a plasmar lo que en algún Claro. momento viste en la planta para luego Mm, implementarlo y como que igualito. vas atando cosas, claro, Y vas es atando que eso cosas y al pues final es una Lo mismo. comunidad. Cuando entras a la exacto, consultoría Dynamics, entras a una comunidad, a un entorno totalmente diferente, ¿no? tal Cambiante, cual, cambiante, cambias. abre, rompes fronteras, por eso el tema de hoy.
rompes fronteras desde el inicio porque estas implantaciones son a multinacionales, Exactamente. transnacionales, grupos de capitales grandísimos que tienen sus empresas en diferentes países, diferentes ubicaciones y buscan, y por el apuro o por la necesidad de consolidar la información en una Claro, única base de datos, tienen que ir a este tipo de tecnologías, ¿no? A agrupar todas esas empresas en una única base de datos donde yo pueda gestionar mejor mi información, que al final eso se traduce en una muy buena toma de decisiones. Entonces, por eso es como que ellos van buscando este tipo y se abre la ventana para nosotros, los Exacto. consultores y para todos los partners de conocer nuevas culturas, nuevos tipos de empresa, nuevos tipos de negocio y también para nosotros nuevas personas, ¿por qué no, cierto? Y conocer Ujú. las culturas de estas personas y compartir y crecer no solo profesionalmente, sino también socialmente o personalmente, no sé, culturalmente, como lo quieran ver. Claro, es justo de las personas que te personal, sí, rodeas, sí, sí. te rodeas. Por ejemplo, Ujú. yo rodeada de argentinas, de hecho, los que conocen Axasur saben que hay muchos argentinos en Axasur. Yo ya tomo mate, o sea, se me volvió una rutina y me encanta tomar mate. Y en Ecuador jamás en la vida nadie ha tomado mate. Bueno, y lanzando un poco hacia atrás, estoy en Madrid, decidí migrar a Madrid, buscar una nueva oportunidad acá a nivel de lo que es justamente el hecho de nuevas fronteras, abrirte un poco también a nuevas fronteras, salir de tu zona de confort y decir, bueno, va, me arriesgo, me voy. Y llegué acá a Madrid justamente al partner que has mencionado, que es Axasure como tal. Sí, este podcast, este episodio que hablamos de retos al gestionar proyectos globales, también como el podcast va dirigido a esos consultores que están empezando, también que ellos conozcan una parte muy buena de entrar al mundo de la consultoría y sobre todo al mundo de Sí, la consultoría total. de Dynamics, que es como lo decía ahora, un producto que está en todo el mundo, en todos los continentes. Entonces, que conozcan, por ejemplo, la experiencia de Alexandra y de Natalia y de alguna forma la mía también. Y al verla, se motiven a entrar a este mundo de la consultoría porque les va a dar la oportunidad de conocer más países, les va a dar una oportunidad o una gama muy amplia de diferentes cosas por hacer. Entonces, este podcast nos sirve no solo para que aprendan los retos a los que nos enfrentamos nosotros, o tips o experiencias que les podamos compartir de lo que nos ha llevado a lo largo de la carrera, sino para que ustedes también se motiven a conocer por qué vale la pena entrar a este mundo de la consultoría Dynamics y por qué vale la pena arriesgarse a aprender algo nuevo que cambia todos los días casi, cambia Mm. como la tecnología va tan rápido que debemos irnos acostumbrando y eso también es bueno que ellos sepan. Y de acá los retos que se vienen son muchos, ¿verdad, Natalia? Ahí los hablábamos ahora. Sí. Los estábamos comentando porque, claro, yo me olvidé un pequeño detalle. Yo soy financiera. ¿Qué hago en mi día a día como financiera? Está bien, implanto muchas áreas que son bastante, los procesos son bastante recursivos y recurrentes, como todas las empresas facturan, cobran, pagan, cargan las facturas de los proveedores, pero también tenemos un gran temita, que la contabilidad y los impuestos. O sea, claro, yo estudié en la universidad ciertas reglas o cierto plan contable o ciertas reglas de la contabilidad y un marco teórico impositivo, el régimen tributario de Argentina, que vaya régimen tributario Ujú, tenemos, casi ujú. 400 impuestos para esa época, me acuerdo, una bestialidad. Pero claro, o sea, si yo implanto en Argentina, lo domino bastante. Ok, Claro, pero ¿qué pasa si me voy a Ecuador a implantar como financiera? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? y O sea, ahí pasa eso. es heavy metal, porque aparte, nuestro sistema Microsoft, a ver, según el país, hay algo que se llaman las localizaciones. Según el Ujú. país donde vos vas a Claro. implantar, tiene su localización. En España, Microsoft se hace cargo de la localización, de adaptar el sistema a las leyes y a la normativa legal vigente, porque no solamente es impuestos, también es reporting, reportes, información que tienen que presentar las empresas a los diferentes Ujú. fiscos. En España, por ejemplo, está bastante, dentro de todo, bastante soportado por Microsoft. Están lanzando la localización en LATAM. De a poquito hace una o dos versiones, entonces Ujú. como que
Bueno, y de a eso en esta poquito. versión que ya es, o sea, la versión que manejamos ahora, que es 365, o sea, ¿Cuántos cuando todo años? está en la nube. No sé si recuerdan de experiencias, pero con las versiones 2012 o 2009 normalmente lo hacía cada partner. E incluso de partner a partner cambiaba mucho cómo manejaban la localización. Era Sí, diferente Totalmente. forma de plantearlo. Algunos lo centralizaban todas las configuraciones en un solo módulo y en cambio otro tenía configuraciones regadas por ahí. Por eso no sé si se daban ujú, Repartido. cuenta, claro, todo repartido y era tan difícil lograr Ujú, identificarlo. Justamente por esto era súper complicado muchas veces para un cliente tener que cambiarse de partner, porque sobre la ujú, localización no se daba normalmente asistencia o soporte, porque sí, era claro. muy difícil saber la localización del Ujú, otro partner. Entonces, al agrupar todo y más aún si ya Microsoft decide lanzar esto de todo lo que es la localización a nivel de la TAM, ya tienes incluso documentación oficial que te va a ayudar ujú. a manejar y dar un mejor soporte para el cliente, que también es un reto. O sea, irte de país en país tratando de identificar qué es lo que hay a nivel de localización. Si los impuestos a veces se nos pasa, imagínense el check que dice que hace algo que normalmente es el Sí, día a día nuestro, ¿no? ahí yo iba a hacer un complemento de las localizaciones que Natalia nos comentaba. Nos hablaba de la de España, hablaba que en Latinoamérica, en Brasil es un caso donde también tiene la localización y que sepamos que cuando estamos haciendo este tipo de proyectos hay países con una complejidad más alta que otra, ¿no? Depende de cada país. ujú. Natalia nos decía de Argentina. En Brasil, cuando yo fui a hacer implantaciones en Brasil hay consultor financiero de localización. O sea, no Sí, es solo el en consultor Argentina financiero, también. hay consultor Ujú, financiero de localización. Entonces son perfiles de consultoría que ya se van abriendo. Yo en otros podcasts o episodios les hablaba consultor financiero, consultor logístico, consultor de producción o un MITS o consultor de proyectos, pero acá ya abrimos como una otra división más, consultor financiero y consultor de localización, porque son tan complejos la parte fiscal o lo que sea, que yo diría que en sí. Perú debería ser igual porque es complejo, pero no hay localización de Perú, pero se especializan en eso, entonces es muy importante. Y hay otras localizaciones, como por ejemplo la de México, que es un poco más pequeña, y los partners lo que hacen es unos parches adicionales para completarla, o sea, para complementarla. Tiene su Ujú. base y el partner desarrolla un complemento. Ahora, lo que nos comentaban de que cada partner desarrollaba su localización, pues desarrolla su localización y aparte, cuando estoy haciendo un rollout, a veces tenía que salir al partner a buscar las otras localizaciones y si ya Sí, tenía total. una que convivía dentro del ambiente o ya era una implantación que estaba en vivo, pues juntar todo ese código era un reto, porque nosotros hablamos acá del reto de la consultoría, pero ese reto no era nuestro, sino ese reto era de los desarrolladores. O Sí, actualmente sigue sí. siendo de los desarrolladores porque puede seguir pasando. Ahora porque estamos en España y no tenemos ese problema, digamos, de alguna forma. Pero cuando estamos hablando de consultoría de Latinoamérica, y acá el podcast lo sigue bastantes amigos de Latinoamérica, en Latinoamérica todavía sigue sucediendo. Cada partner de Colombia, de Perú, de Ecuador tiene su localización y los que están entrando a este mundo de la consultoría deben saber que hay que prepararse para abordar ese tipo de retos, ¿no? Mm, Y ujú. ahí, digamos, como estamos hablando primero de la parte financiera, me gustaría que Natalia nos contara un poco cómo se preparaba para ir a Ecuador a implantar, por ejemplo. Bueno, de hecho, Alex y yo nos conocimos así, En Ecuador. en Ecuador. Yo fui, había un proyecto en el partner donde estaba Alex que necesitaba un consultor financiero y mi partner, digamos, se contactaron con mi partner y fui yo. Sí, a ver, tuve que aprender mucho, porque también yo era bastante, implantaba normalmente el vertical de impuestos Ujú, que tenía mi partner. ok, Entonces había cosas que por ahí no, yo no usaba porque no se podía usar o porque no era normal, o al revés, usaba cosas que por ejemplo, trabajando en otro partner, pasa que no se sabía que existía. ujú, O sea, siempre es como un ida y vuelta y una retroalimentación muy interesante.
pero sí, por ejemplo, para mí el concepto de un cheque, vos decís un cheque es un cheque. No, no es un cheque lo mismo en todos los Claro, países. El No, claro, no es lo ahí tú mismo. instrumento, empezaste a el investigar eso. instrumento bancario, el instrumento bancario no es lo mismo en todos los países. Entonces eran cosas que tenía que ir aprendiendo, googleando, buscando, preguntando. Era, era heavy metal. Pero bueno, era muy divertido, fue muy divertido, porque la verdad conocí un montón de gente, hice un montón de amigos, todavía con casi todos sigo en contacto, Sí, así que uno de los Es que sí, justo, principales retos ahí es ese, es empezar a conocer cómo, sí, sí, cómo nombran un cheque, cómo nombran un recibo de caja, cómo claro. nombran una factura que no sea la factura de comer, sino la factura de la factura del O ticket. el remito y el albarán, el Eso. típico, el claro, el remito y el remito del albarán, sí, albarán. sí, A sí. ver, en Ecuador no utilizamos la palabra ni remito ni albarán, lo decimos remisión. Entonces te pones Remisión. con ese tipo de algo que hablaba Nati, claro, te vas a otro país y te cambias de lenguaje prácticamente. Entonces, algo, por ejemplo, que a mí me pasaba acá, que yo ya llegué acá y decía, sí, la remisión y todos, ¿y qué es la remisión? Y a veces me tocaba ponerme a Ah, googlear y decir cómo se dice un documento de entrega de pedido de mercancía en España. Ah, albarán. Pero Ujú. claro, a la final las traducciones, si tú mm, cambias la traducción al español, no de México, sino al español de acá, ya te cambia Esa como es tal. O una sea, y clave, el entonces sistema esa es te una dice el clave. albarán. Esa Ujú, la puedes decir, ujú. es una clave que tenemos, es una clave para nosotros. Digamos, el sistema Dynamics trae, cuando ya empiecen ustedes a estudiarlo un poco más, él trae los idiomas de varios países y dentro de la parte del español aparece como el español de España, el español de México y entonces latino. el latino, Que es de entonces, latino. claro, Ujú. entonces si cambian eso, si cambian el idioma les van a cambiar las palabras de alguna forma más localizado, Mm, no 100%, Sí, pero algo más amigable para el usuario. Y de ahí uno se claro. pega a veces, o sea, es más fácil ir, si estás en México, colócalo de una vez en idioma español mexicano porque ya vas acostumbrando, digamos, visualmente y hacia el cliente a utilizar las palabras correctas. Ese es como un tip bien grande. El otro que le Ajá, escuchaba a Natalia, también tienes que un poco estudiar antes de ir a ese proyecto, porque sí. llega un momento en que dicen, vamos a hacer rollout de este país y tienes que ir a implantar la localización, implantar las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, la contabilidad general y la localización Ujú. que vamos a utilizar es esta. Y hay veces que esa localización la sabes y hay veces que esa localización es nueva, te la da otro partner y te empiezas a No, adaptar. y totalmente, aparte, no sé, apretás botones, que para vos un botón hace algo, y empiezan a salir mensajes de todos los colores, y ¿por qué me estás te falta tal cosa? ¿Qué me falta? ¿Me podés sí, sí, Te sí. falta el número de tal, ¿qué es el número de tal cosa? Google, tiki tiki, que es el Ah, número. A hay- ver, que a la A final ver, tenés que Google ir es un gran atando, sí, ayudante, tenés que ir es un gran atando cabos, ayudante. muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, no sé, también todas las, todos los organismos, digamos, organismos fiscales, quienes sacan los impuestos, sí, tienen las leyes Ujú. y nos pueden gustar o no. A mí mucho estudiar todas las leyes de todos los países no me gusta, pero sí lo hago. Sí lo hago. O sea, como para estar enterado de cuando me estén, no sé, el ejemplo tonto que puse, un cheque, un instrumento bancario que decís tiene que ser lo mismo en todos, no, pero es que, no sé, en Argentina llevaba un nombre y de beneficiario por el dorso y al revés, y en Ujú. Ecuador no, y en Argentina te lo rebotaban y en Ecuador no. O sea, o el número de cheque tenía que tener tantos caracteres. ¿Y cómo Claro, acá tiene ese cheque hay que estar caracteres? preparado un poco para, Claro. como estamos ayudando a formar a estos consultores que ven Mm, el podcast o aportamos a los que ya están y quieran aprender algo adicional, tienen que aprender a vivir un poco con esa frustración de que ya tienes total. un 100% o un 90, un 85% dominadas toda la parte impositiva de un país donde llevas 3 Ujú, 4 total. años de consultor y llegas y como copy-paste, ¿no? Esto normalmente cambia el plan contable, cambia una cosita, cambia la otra, pero vas a otro país y tienes que arrancar de ceros. Obvio, por la experiencia ya unas bases te dan Eso para mismo, arrancar. eso iba a decir. Sí, yo tengo, o sea,
Yo pienso en la lógica, no pienso en el impuesto. Yo hago siempre el diagrama de Venn que se unen los impuestos, los codiguitos, los grupos, y mi cabeza La ya piensa así. intersección Cuando ahí. yo- No, y también, códigos en común, yo ya pienso en eso. Y también eh, es como a medida que más implantas, más localizaciones o más impuestos conoces, y al final del día, o sea, no se asusten porque las haciendas por ahí no son tan inteligentes y se van copiando de los diferentes países. Y quizás lo que aprendiste en uno te toca implantarlo en el otro. El botón será diferente, lo tenés que ir a buscar a otro lado, pero lo que tenés que presentar en Ujú, Hacienda es lo mismo. O sea, es la factura con el número y tiqui, 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 tiqui. ujú. Entonces vos ya sabés cómo tenés que armar el sistema para que lo pueda hacer bueno, pero con también los años. Ujú. hablando del tema gubernamental, también es la responsabilidad que uno siente como consultor, ¿no? Porque a la final estás jugando con leyes de cada uno de los países. A Mm, pesar de que puedes llegar a localizar dónde está el botón o algo parecido, también es que lo hagas bien. ¿Por qué? Porque a la final todos sabemos que a nivel gubernamental o sobre todo en el tema de impuestos, siempre hay un ente regulador por detrás. Entonces, claro, se puede confiar el cliente de ti, a la final tú eres el que está llevando la responsabilidad de hacerlo, pero también está de nuestro lado responsabilizarnos de estudiar y darle la mejor consultoría posible, sobre todo para la gente que está empezando, sí, Ujú. porque a la sí, final esto igual. después puede terminar en alguna multa o algo para la empresa. Por eso siempre es importante también fijarnos todo el tema de las leyes, sobre todo que sabemos que va a tener como que una repercusión por detrás, estar Leer clarísimos y bastante, mantenerse también Sí, igual actualizado. exactamente. una pequeña aclaración. No somos asesores fiscales, Ujú. Eso, implantamos el súper sistema, clave claro, súper eso. clave para el Ujú. Es podcast. súper clave, no somos asesores fiscales. Yo no te puedo decir que esta factura la tenés que informar con este Ese es otro impuesto. punto, sí, 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 ese es otro punto, claro. Esto sos vos el responsable. Yo soy la responsable de que cuando vos me decís que lo tenés que informar así, de hacerlo. Pero sí con ojo. Ujú. Ojo, que Claro, esto no claro, está claro. bien. ¿Estás totalmente seguro? O sea, a mí se algo me chirría, yo, o sea, ¿vos estás 100% seguro de que esto es Eso. así? Con contacto, con... ¿Por qué no querés ir a preguntar a tu asesor Sí, fiscal, sí, 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 sí. a tu Sí. auditor? Que le Sí, haces ya la cuando uno preguntita, pero ¿y si lo lleva dos o miras? tres países o más empresas, uno algo ya no le cuadra, uno como por ahí, como la Sí, lógica del Claro. negocio no me da para que pase eso. sí, Entonces, sí, sí, tal cual. por ejemplo, vale que hay países que tienen la parte de importaciones y exportaciones súper Sí, sí, diferentes. Los sí, sí. retos de logística también se ven, ¿no? Claro, tema de logística es cada país a veces tiene su forma de hacer los documentos. Nosotros a nivel logístico manejamos mucho el concepto de documentos, que el packing list, el famoso albarán, la remisión allá, o lo que dice Nati, remito, que al final es el documento que te respalda jurídicamente que te estás enviando una mercancía a tu cliente y que si paran el camión, a la final el transportista es lo que Ujú, presenta. Entonces, por ejemplo, en muchos países es muy sencillo, incluso pueden utilizar el documento estándar que sale de Dynamics del informe de Albarán, pero claro, otros países tienen que tener características específicas. Por ejemplo, me acuerdo en Ecuador, en su momento ya el SRI empezó a sacar todo el tema del concepto de RIDES, que deben ser facturaciones electrónicas y todo esto, que ya ni siquiera en este caso el cliente estaba en obligación de darte el documento que te diga, mira, te doy la ujú. factura, sino que tenía que llegar al correo electrónico o a su vez tú descargarte o reportar del SRI. Y, por ejemplo, llegas acá y ya te cambia un poco ese concepto. A nivel de transporte, lo mismo. Puedes tener el tema de los fletes, los famosos fletes, los transportistas, cómo se manejan, cómo es el concepto, si el servicio va dentro de la factura o no va dentro de la Eso. factura. Entonces te toca ponerte a investigar también a nivel de temas logísticos, cómo empiezas. Y, por ejemplo, tú más que nadie que estás trabajando ahorita, que estamos juntos en un proyecto, de hecho, con Jair, a Ujú, punto de salir a producción, tenemos el famoso impuesto a plástico, que es algo que salió acá en España y que tú lo sabrás explicar ujú. mejor porque estuviste pegándote con eso y también te ponen ese tipo de impuestos Son que, por retos. ejemplo, Ujú.
nos afecta a nivel logístico y también a nivel financiero. Entonces te toca investigar a ver de dónde salió esto y en realidad también es un tema por tema de tratar de disminuir el concepto del uso de plástico, que es algo que se evidencia mucho acá a nivel de Europa como tal, de tratar de reducir, hacer emisiones, todo este tipo de cosas. Como que todo va de la mano y tienes que ponerte a investigar cómo van las cosas, pero la clave es investigar, Es el o consejo, es sea, ese, investigar, es leer. investigar y Investigar y preguntar, preguntar. que no está mal por No preguntar, está porque mal también es algo que preguntar. Acá se vale nosotros, preguntar siempre al cliente, Sí, sobre todo en siempre. esto, se vale bastante Ujú. siempre levantar la mano, cuéntame No cuál es el entiendo, ¿estás enfoque seguro? Mostrame la ley. O no, sea, y el cliente va a estar dispuesto porque el cliente quiere que le quede ujú, bien implantado y su que sistema. salga bien. Y por Sí. ejemplo, a nivel logístico, en los países que yo he estado, digamos, yo en Colombia cuando yo implantaba, que fue donde yo empecé, yo me estudié toda la parte de logística, producción, todo, pero no había como una ley que controlara los traslados de mercancía entre Ujú. ubicaciones. Y después yo tuve que ir a Chile a hacer una implantación y empezaron ahí, no, que tiene que emitir la guía de despacho. Y yo, bueno, será la La remisión guía de de despacho. salida o el No, la albarán de remisión. salida o el albarán de entrada. La No, remisión. no, la guía de despacho tiene que ir con secuencia numérica y la secuencia numérica tiene que estar Sí, la secuencia. controlada y la dirección y una guía de despacho se puede vencer, no se puede vencer. O sea, y E ahí incluso ya la más secuencia juegos. numérica se informa a veces al ente Claro, regulador. claro. En Ecuador es Sí. muy Perú parecido, no tiene también. secuencias numéricas, pero también es parecido, donde te dice, mira, tú para una factura, tu secuencia numérica empieza, de lo que recuerdo, FC, para remisión de tal, empieza con tal dígito, para nota de abono o nota de crédito, NC. Entonces, ese tipo de cosas que, por ejemplo, claro, a mí me pasaba que yo cuando vine acá, yo buscaba el NC, el Vale. FC, no, y acá no, eso No, no hay, y o sea, yo tenía allá en Argentina también las facturas eran AB. Bueno, y yo sé que este podcast con estas maravillosas mujeres está muy bueno, así que los invito a ver la parte 2 en el siguiente video. Gracias a todos, no olviden suscribirse, seguir el canal y aparte les dejo el blog de ellas con su proyecto para que la sigan y también la recomienden. Muchas gracias a todos.